Y Dios mediante vamos a estar estudiando no solo este acontecimiento del arrebatamiento, sino todas las fiestas solemnes de Dios que están descritas en su palabra. Y vamos a tratar de entender cuál es nuestro papel como iglesia en este tiempo, qué se espera de nosotros, qué tenemos que estar haciendo, qué señales va a haber en el mundo, qué señales va a haber en Israel. Y todo eso nos va a ayudar a estar preparados para la venida del Señor. Y son conceptos que vamos a ir aclarando a lo largo del día de hoy y de las siguientes semanas. Y vamos a ir entendiendo qué significa el arrebatamiento, qué significa la venida del Señor y todos esos acontecimientos que están ahí en la palabra de Dios. Así es que te invito a que estés atento, a que tomes buena nota de todo lo que vamos a ir diciendo, porque ciertamente los últimos tiempos son como un puzzle y necesitamos ir prestando mucha atención, mirando todas las cosas que acontecen a nuestro alrededor, qué está diciendo el Espíritu Santo en este tiempo, para poder ubicarnos correctamente. Quiero empezar con dos ideas y dos conceptos que nos van a ayudar a entender los últimos tiempos. A lo largo de la predicación de hoy yo voy a ir hablando varios puntos que son los esenciales, varias ideas claves. Estas dos son dos de esas ideas claves. La primera de ellas es que los procesos y los tiempos de Dios son cíclicos y progresivos. Tenemos aquí una ilustración que nos ayuda a entenderlo y es una espiral. No sé si estamos ahí atentos. Eso es. Tenemos esta espiral. Esto representa cómo es la forma de moverse de Dios en cuanto a los tiempos. Nosotros empezaríamos aquí, o más bien la historia de Dios comienza en el centro de esa espiral. De manera que cada X tiempo del nuestro, porque recuerda que Dios no usa reloj, Dios no se mueve por un reloj que le despierta a tal hora y tiene tantas horas el día. Dios no se maneja dentro del tiempo, pero en nuestro tiempo Dios empieza con nosotros en un punto y vamos creciendo y vamos pasando en diferentes momentos de la historia, de la iglesia, de la vida de cualquier creyente también. Vamos pasando por los mismos puntos, pero cada vez en un radio más amplio porque la espiral va creciendo. De manera que, y te pongo un ejemplo, cuando tú, por ejemplo, haces el curso de los 12 pasos de sanidad en la iglesia, y esa es una primera sanidad para ti, y tienes que perdonar, y tienes que renunciar al rechazo, y tienes varias cosas que tú tienes que hacer allí. Te das cuenta de pecados, te das cuenta de hábitos, te das cuenta de pensamientos, fortalezas mentales, y tienes un primer nivel de sanidad, ¿sí? Te santificas, es otro ejemplo, y tú dices, bueno, Señor, voy a renunciar a esto para venir los domingos a la iglesia, y voy a renunciar a ver determinado tipo de contenido en las películas y me voy a santificar para Dios. Y ese es un primer nivel de santificación, pero cíclicamente tú vas a volver a tener que superar lo que ya entregaste, ir más profundo en tu sanidad, ir más lejos en tu santificación. Va a haber pruebas de fe en tu vida y un día te van a decir, ¿qué tal si le crees a Dios y diezmas tu primer 10% de tus ingresos cada vez que recibes un ingreso? Y vas a decir, wow, se necesita fe para eso. Necesito fe para creer, como Dios dice, que Él va a proveer con el 90%, más aún, porque ese es el milagro que tenemos que esperar, prometido por Dios, que si yo manejo el 100% a mi antojo. Pero eso es un primer nivel de fe. Cíclicamente tú vas a ir pasando por pruebas de fe que te van a llevar más lejos en tu fe. Eso es la vida cristiana. Los procesos de Dios son cíclicos. Toda la vida vamos a pasar por los mismos puntos, pero cada vez en un radio de amplitud, en un radio de crecimiento, en un radio de profundidad mayor. Dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 14 y 15, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Pero mira esto, aquello que fue,
ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. En la mente de Dios, las obras ya están terminadas. En nuestro vivir con Dios y caminar con el Espíritu Santo, tenemos que ir pasando por diferentes puntos repetidamente a lo largo de nuestra vida, pero cada vez para ir a más crecimiento, a más victoria, a más entendimiento, a más sanidad, a más fe, a más entrega, a más muerte, cada vez un poquito más profundo. Ese es el primer pensamiento que quiero que te lo archives bien, que te lo grabes, que lo anotes. Los procesos y los tiempos de Dios son cíclicos y progresivos. No es una circunferencia, es una espiral. Puedes dibujar allí en tus apuntes una espiral como un caracolito cuando eras pequeño. Segundo pensamiento, la creación visible de Dios, todo lo que nosotros podemos ver, está inspirado en modelos divinos, en modelos del cielo. Toda la creación visible es el reflejo de la creación invisible que no podemos ver. Hay tronos en la tierra, hay tronos y principados en el mundo espiritual. Jesús de Nazaret, dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuando el ser humano fue creado por Dios en el huerto del Edén, Dios dijo a Jesús y al Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El ser humano, varón y hembra, con sus hijos, es una imagen, es un reflejo de lo que hay en el cielo. Y con eso podríamos hablar de todo lo que nosotros vemos. Cuando Moisés se le ordenó levantar el tabernáculo en el desierto, Dios le mostró el modelo del tabernáculo que había en el cielo. Cuando David tiene la idea de construir un templo en Jerusalén y Dios le dice, tú no lo vas a construir, pero te voy a dar los planos. Y Dios le mostró el templo que hay en el cielo. En el cielo hay un templo. También se nos habla que hay una nueva Jerusalén. La Jerusalén de ahora, la que vemos capital de Israel, es una imagen y tiene cierta gloria de la Jerusalén que hay en el cielo. Todo absolutamente en la tierra viene dado por lo verdadero, lo eterno, lo real, más que lo real, lo que va a permanecer y que está en los modelos del cielo. Quiero que te quedes con esos dos pensamientos y algunos más, porque todo eso nos va a ir ayudando a entender por qué Dios dice lo que dice en su palabra, cómo opera, cómo ejecuta Dios toda su voluntad y todo lo que Él ha prometido. Otro pensamiento importante, y es que todo lo que se refiere a Dios y a su reino es un misterio. Anótalo allí, misterio. La palabra de Dios es un misterio. Mira, dos personas se pueden sentar en una mesa y cada uno tener su Biblia y estar leyendo los mismos pasajes, estar leyendo las mismas profecías, estar leyendo Apocalipsis y uno no enterarse de nada y el otro entender lo que Dios está diciendo. El que no se entera no es porque sea bobito, no es porque le falte capacidad intelectual, no se trata de coeficiente intelectual. No hace falta ser Albert Einstein para entender la Biblia. Hace falta revelación y esa es la clave. Si es un misterio, no quiere decir que no tiene solución o que hay que ser un tipo súper inteligente para descubrirlo. No. Lo que necesitamos para entender los misterios de la palabra de Dios es que alguien corra el velo y veamos lo que está detrás. Veamos la verdad que está escondida detrás del velo y que por eso es un misterio y no se puede ver ni comprender. Todo en la palabra de Dios. Mira, cuando alguien se convierte, hay gente que se convierte después de que les han hablado el evangelio 20 veces. Y tú dices, uy, como cuánto costó con esta persona. Otros escuchan un día un mensaje y quizá en la radio, quizá en un folleto que leen, quizá en un sueño que Dios les da y se convierten. Eso es un misterio.
No tiene explicación. ¿Cuántas veces tenemos que compartir? ¿Qué versículos hay que usar? No hay un método. La conversión es un misterio. La llenura del Espíritu Santo es un misterio. La venida del Señor es un misterio. Necesitamos necesariamente revelación para entender los últimos tiempos. De la misma manera que necesitamos revelación para entender quién es Jesucristo. Ayer estábamos viendo el capítulo de la serie de Chosen, donde Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos contestan, unos dicen que tú eres Elías, otros que Jeremías, otros que alguno de los profetas. Y él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. ¿Y qué le dice Pedro? Esto no te lo ha revelado ningún rabino, esto no lo has aprendido en ningún pergamino, esto no se te dijo en la sinagoga ni en la iglesia, esto no es en ningún curso, esto te lo ha revelado ¿quién? Mi Padre que está en los cielos, Dios. Si Dios no revela a una persona quién es Jesucristo, esa persona nunca sabrá quién es Jesús. Por lo tanto, si tú tienes a Cristo en tu vida, quiero que sepas que es pura gracia de Dios. Dios te lo reveló. Pablo decía: cuando agradó al Padre revelar a su Hijo en mí y me llamó. Pablo sabía que él no tuvo ningún mérito en su conversión, igual que tú y yo no lo tenemos. Nuestro mérito es haber sido pecadores. Ese es todo nuestro mérito. De manera que todo en la vida cristiana necesitamos que sea revelado por Dios, que Dios corra el velo, que Dios quite el velo. ¿Por qué los judíos hasta el día de hoy no pueden identificar que Jesucristo es el Mesías? Si Jesucristo cumple todas las profecías que estaban dadas en el Antiguo Testamento. Tú lees los Salmos, tú lees a Malaquías, tú lees Jeremías, Isaías, y que es impresionante cómo describe los padecimientos del Salvador y cómo se describen que iban a ser en los Salmos sus ropas echadas en suertes, tantas cosas, que sus huesos no iban a ser quebrados, y hasta el día de hoy que Jesús iba a nacer en Belén de Judá, y no reconocen que Jesucristo es el Mesías. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Dios dice que puso un velo para que ellos no puedan ver lo real. No lo ven. De manera que nos dice Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17: por tanto, nadie os juzgue, está hablando Pablo, en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Mira, subraya eso en tu Biblia: días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Quiere decir, Pablo está diciendo que todas esas cosas, comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo eso es sombra de lo que ha de venir. Di conmigo: sombra. Mira, tenemos una imagen aquí que nos muestra una corona de un rey, y es una sombra. A ver, ¿estamos? Ahí está la sombra. Vemos una corona de un rey y uno dice: bueno, pero no sé si es de oro, no sé si es de plata, no sé si las puntitas llevan un diamante o no, porque solo veo la sombra, no puedo ver el objeto. Esto es la ley para nosotros. Todo lo que está en la ley es como una sombra. No vemos con claridad lo que realmente es, todo en la definición, el detalle, hasta que se ha quitado el velo, hasta que se ha revelado por Dios a cada uno de nosotros. Ahora vemos la imagen completa y resulta que no era la corona de un rey que venía a reinar, sino que era una corona de espinas. ¿Estamos entendiendo? Esta ilustración me gustó mucho, porque quizá por eso los judíos, que no les ha sido revelado, no pudieron ni siquiera ver que esa corona de espinas era la del Mesías sufriente. Ellos estaban esperando ver la corona del Mesías al estilo del rey David, que viniera, expulsara a todos los enemigos de Israel y estableciera un reino independiente y totalmente autónomo. Pero eso no ocurrió en la primera venida del Señor Jesús. Él vino a morir, pero Él ha prometido
que vendrá por segunda vez y esta vez no con relación con el pecado, sino a reinar con nosotros. Entonces, fíjate que interesante este concepto de la sombra. Podemos entender una sombra porque yo aquí estoy viendo una sombra mía porque los focos del techo proyectan mi sombra, pero también podemos ver una sombra si aquí hubiera una sábana blanca gigante y yo me pongo detrás con un foco alumbrándome, vosotros veríais mi sombra. Y seguramente sabríais que soy un hombre, pero no sabríais de qué color tengo el pelo, de qué color tengo los ojos, si estoy vestido con pantalones o con... no sabríais muchos detalles de mí y necesitamos entonces la revelación. De manera que está hablando aquí el apóstol Pablo y dice días de fiesta. Los días de fiesta, primero quiero hablar de días de reposo, empezando por lo último, el versículo 16. Dice Pablo, un día de reposo es una sombra de lo que ha de venir. Si tú quieres entender completamente qué significa un día de reposo, necesitas que el Señor te lo revele. Y cuando tú te metes con Dios y te metes a su palabra y el Espíritu Santo te revela, entonces tú entiendes que el día de reposo no es simplemente el sabbat, no es el sábado, ni el lunes, ni el domingo, ni el jueves. El día de reposo está hablando de nuestro Señor y del reposo completo que tendrán nuestras vidas cuando Él regrese. De momento, nuestro reposo es congregarnos un día. Nuestro reposo es estar en comunión con Dios. Pero no es simplemente que dejo de ir a la oficina ese día o dejo de ir al trabajo ese día. Pero para entender eso necesitamos revelación, para que no sea una simple sombra. Habla también de lunas nuevas. ¿Qué es una luna nueva? Para eso necesitamos entender el calendario lunar que nos van a mostrar aquí. El calendario lunar es el calendario por el que se rige la Biblia para indicarnos periodos, tiempos, fechas señaladas, de manera que en el calendario lunar hay 12 meses de 30 días. No es como nuestro calendario gregoriano que usamos actualmente, enero, febrero, marzo. No. Son 12 meses de 30 días. Y no quiero entrar más en detalle de eso porque hay algunos matices, pero este es el calendario lunar para el mes de octubre, que vamos a comenzar esta semana. Hoy estamos a 29, 30 y 31, ¿no? No tiene 31. He nacido en septiembre y ni sé cuántos días. Bueno, yo hacía esto, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, bueno, 30 días. Vemos que el miércoles, se ve aquí arriba, miércoles, está sonando algo por ahí. El miércoles vemos que el martes día 1, vemos que hay como un rayito de la luna todavía por el margen izquierdo, ¿lo vemos? La luna está decreciendo y el martes día 1 será el último día en esta semana en que veremos un poquitín de la luna, tan pequeño que casi no se ve. Y te invito a que mañana, el martes, hoy lunes domingo por la noche, lunes y martes, tú mires la luna y cada vez vas a ver ese gajo más finito y más delgadito. Hasta que llega el miércoles y no se ve nada. La noche del miércoles, tú vas a mirar al cielo y no vas a ver la luna. ¿Por qué? Porque empieza una luna nueva. Tiene que volver pues, por los giros que da alrededor de la Tierra, etcétera. ¿Y dónde está el Sol? Sabes que la luna no tiene luz propia, es el reflejo de la luz del Sol. Pero cuando la Tierra se pone en medio, pues claro, no le llega. Bueno, eso lo aprendimos ¿en qué? En sociales, no sé. Bueno, ahí está, miércoles, no hay luna. No es que no haya luna, no es que la luna se oculta en un agujero negro, no, simplemente no vemos la luna, es una luna nueva. Pero es que la noche del jueves tampoco hay luna, porque normalmente la luna nueva ocupa 2 noches en las cuales no se ve ningún rastro de la luna, ni decreciente ni creciente. Ya vemos que el viernes 4, sábado 5, domingo 6, empezamos a ver la luna creciente, cada vez va
habiendo más franja de luz, 7, 8, 9, 10, 11, hasta que llegamos a la luna llena, aquí el día 17. Aquí está plena, a mitad de mes tú te vas a asomar por la noche y tú vas a ver ahí el balón colgado en el cielo completito. Y empezará de nuevo a decrecer hasta que venga una luna nueva allá en noviembre. Entonces, interesante, y quiero que te quedes con este dato, 2 noches en las que no se ve la luna. Eso es una luna nueva. Pablo está diciendo, las lunas nuevas que se habla mucho de las lunas nuevas en la Biblia, y ahora lo vamos a ver, eso es una sombra, eso me da una pista de algo que Dios me quiere decir, pero simplemente es eso, es una sombra, y nunca mejor dicho una sombra, porque la luna se mueve a base de sombras y no sombras. Pero tenemos que tener en cuenta las lunas nuevas para el calendario de Dios, el calendario que Dios quiere que sigamos y que nos habla de sus planes. Muy bien. Y habla de días de fiesta, pero ¿qué fiestas serán estas? ¿La de cumpleaños? ¿La de Papá Noel? ¿La de Halloween? No, nada que ver con todo eso. Están escritas en la palabra de Dios las fiestas, y más adelante hoy vamos a ir a eso, donde Dios nos habla de cuáles son esos días de fiesta, y no nos olvidemos que son sombra de lo que ha de venir. Es decir, lo que ha de venir podemos encontrar pistas en los días de fiesta, en las lunas nuevas y en los días de reposo. Lo que ha de venir, lo que todavía falta por cumplirse de la palabra de Dios y que está profetizado y escrito, se va a cumplir, y nosotros vamos a hallar algunas pistas si el Señor nos revela en todas estas fiestas. Y parte del objetivo de esta predicación y de las que vendrán es propiciar que se despierte en nosotros el deseo de conocer la verdad, para que Dios pueda revelarnos individualmente a cada uno cuándo se van a cumplir todas estas cosas. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 9 al 12. ¿Alguno se ha perdido hasta aquí o vamos claros? ¿Lo tenemos más o menos claro? ¿O alguno está en la luna ya? 1 Corintios 13, del 9 al 12. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Esto lo dijo Pablo. Mira, Pablo tuvo las mayores revelaciones junto con el apóstol Juan en cuanto al reino de los cielos, el mundo espiritual, los últimos tiempos. También el profeta Daniel en el Antiguo Testamento tuvo mucha revelación. Pero si Pablo, que tuvo tantas revelaciones que él mismo dice, para que no se me subieran las burbujitas a la cabeza, Dios me tuvo que poner un aguijón en mi carne, y muchos pensamos que podía ser algún tipo de enfermedad, para que él se mantuviera humilde y que tener tanta revelación no le hiciera ser un orgulloso delante de los demás. Y Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Y tú y yo no hemos tenido ni una décima parte de la revelación directa que el Señor Jesús le dio a Pablo. Y aún así, él dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, lo del cielo, lo verdadero, lo eterno, lo que nunca va a pasar, lo que no perece, lo que no caduca, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mis criterios eran muy limitados. Dice, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, por sombra, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, sin filtro, sin velo en el medio. Ahora conozco en parte, entonces conoceré como fui conocido. O sea, cómo me ve Dios. Y eso va a llegar un día en que cuando nosotros estemos cara a cara con Dios, nuestra imagen de nosotros mismos va a cambiar totalmente. Ya no nos veremos como pecadores tratando de mantener la santidad, ya no nos veremos como débiles que necesitamos creer en la victoria de Jesús para nuestras vidas, ya nos veremos como Él nos ha visto desde el principio. Pero eso va a ocurrir más adelante.
quédate con esto, a medida que se acerca el cumplimiento completo de los planes de Dios, su revelación se irá haciendo cada vez más y más clara para nuestras vidas. A Daniel se le dijo, sella estas cosas, y hablaremos de Daniel en las semanas siguientes, pero a Daniel se le dijo, sella estas cosas hasta el tiempo señalado. O sea, no todos los cristianos a lo largo de la historia han tenido el mismo nivel de revelación. Lo esperable es que a medida que se acercan los últimos tiempos, los cristianos de esta generación tengamos más revelación porque la necesitamos que los cristianos de la primera iglesia. Porque ellos todavía no necesitaban entender todo, necesitaban entender algunas cosas y esas fueron las que Dios fue revelando. Ahora, este es otro principio clave. Porque algunos dicen, es que en los últimos tiempos a mí me dan miedo, es que yo no sé, y la tribulación y el anticristo y el falso profeta y eso yo no quiero hablar de eso. Algunos cristianos nunca abren el libro de Apocalipsis porque les da miedo. Quiere decir que les falta mucha revelación, porque si empezaran a entender aunque sea un poquito de Apocalipsis, lo devorarían entero ese libro y le dirían, Señor, explícame, háblame, porque esto es lo que me espera a mí. La esperanza bienaventurada, lo más glorioso, lo más anhelado es ver al Mesías, estar con el Mesías, salir de este mundo que está corrompido por todas partes y que no tiene arreglo hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Por eso nuestra esperanza, familia, no puede estar ni en Donald Trump, ni en Kamala Harris, ni en Puigdemont, ni en Sánchez, ni en Rajoy. Natalia decía el viernes en la vigilia, el mundo entero está bajo el maligno. O sea, esto no tiene arreglo. Esto no hay cuerpo que lo aguante. Esto no lo va a arreglar nadie. Hasta que el Señor Jesucristo venga y establezca su reino, que dice la Biblia que es de justicia permanente y completa. En ese momento se acabará la corrupción. En ese momento se acabarán los asesinatos, las desigualdades sociales, el racismo, se acabarán los delitos. Todo eso se va a acabar porque Él va a regir con vara de hierro. Él no va a permitir nada de todo eso. Y sabemos que nuestro rey no se corrompe. No como los gobernantes de la tierra, que muchos, la verdad, honestamente, muchos empiezan bien y tienen la intención de hacerlo bien. Lo que pasa es que en cuanto les empieza a llegar el dinero de los impuestos, la adulación de todos, en cuanto le empiezan a llegar los banqueros y los poderosos de la tierra, claro, ahí ya los principios se van diluyendo y se van estropeando. Quiero que te quedes con este principio. Esta es otra de las claves para el día de hoy. Para que lo que vamos a predicar hoy y las siguientes semanas tenga algún efecto en tu vida. Dios da su revelación a los hombres justos que aman su palabra y su voluntad. Si tú no amas la palabra de Dios, si tú no amas guardar los mandamientos de Dios, jamás podrás tener un gramo de revelación. Los rebeldes no se enteran de los planes de Dios. Dice Dios que no harán nada sin revelarlo a sus siervos, los profetas. O sea, Dios sí quiere revelar, pero Dios escoge a quien revelarle sus planes. No es para todo el mundo. Si tú no amas la palabra de Dios, si tú no te deleitas en los mandamientos de Dios, nunca vas a poder tener revelación de Dios. Podrás tener conocimiento de la palabra, pero te digo una cosa, los judíos, los hebreos, hoy en día tú ves a los niños en las escuelas de Israel, los niños de primaria aprenden a leer con la Torá, con la Biblia. Ellos se la saben de memoria. Tú le dices a un judío, dime las 10 plagas que vivieron en Egipto, te las recita de memoria. Todo. Dime los mandamientos sobre la comida pura y la comida impura y te dice todos los alimentos que se pueden comer y los que no, según la ley del Antiguo Testamento. Se la saben de memoria. Satanás conoce la palabra de Dios. Acuérdate cómo tentó a Jesús. Él la conoce, pero él no la ama. Él es rebelde. Entonces no se trata de conocer, se trata de amar, de guardarla en tu corazón, como decía el salmista. Dice Isaías 58,
versículos 1 y 2. Y por favor, lee atentamente. Aquí hay una clave para tu vida, porque algunos dicen, yo leo la Biblia y no me entero. Y no tienes ningún bloqueo, no tienes ninguna discapacidad intelectual. Lo que te pasa es que no estás amando la palabra de Dios y por eso la palabra de Dios no entra a tu corazón, se queda aquí, en la mente, se queda al nivel intelectual. Conoces versículos, recitas versículos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero eso no produce un impacto en tu vida porque no amas la palabra de Dios. Dice Isaías 58, clama a voz en cuello. Le está diciendo al profeta, grita esta profecía, grita esta enseñanza y no te detengas, alza tu voz como trompeta. Y quiero, los que podéis subrayar vuestra Biblia, podéis subrayar ahí, clama. ¿A quién te suena clama? ¿Quién era uno que clamaba? Juan el Bautista. Yo soy la voz. Vamos a volver sobre eso las semanas siguientes y es súper interesante. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, otra palabra que podemos subrayar, y anuncia a mi pueblo su rebelión. Por cierto, eso era lo que hacía Juan el Bautista. Y a la casa de Jacob, este era un mensaje para Israel, y a la casa de Jacob su pecado. Y mira lo que dice, Dios está diciendo, me buscan cada día, quieren saber mis caminos, quieren tener revelación, quieren entender los tiempos, quieren saber qué es lo siguiente que viene, quieren saber mi voluntad como si hubiesen hecho justicia. Es decir, la revelación está disponible solamente para los hombres justos, para los que hacen justicia. Y justo, evidentemente, cada uno de nosotros en Cristo Jesús somos justos, somos declarados justos por Dios, pero es que tenemos que hacer justicia. Tenemos que vivir conforme a la justicia que se nos ha imputado y que se nos ha adjudicado gratuita y misericordiosamente. Dice, como si hubiesen hecho justicia, como si tuvieran derecho a conocer mi voluntad. Y Dios dice, no, no, no. Solamente los justos. Y dicen, como si fuese gente que no hubiese dejado la ley de su Dios. La revelación está disponible para los hombres justos que aman la ley de Dios. Por lo tanto, revísate. Si tú todavía no entiendes nada de los planes futuros de Dios, quizá tienes que empezar por convertirte totalmente a Dios y vivir la justicia y amar los mandamientos de Dios. Y no pensar como algunos, no, es que la ley ya pasó, eso es del Antiguo Testamento, ahora Dios nos perdona a todos, su gracia es completa, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero como no tienes revelación, no sabes cómo aplica eso realmente, no entiendes el corazón de Dios. Pero si amaras la palabra de Dios, si vivieras en justicia, tú empiezas a entenderlo todo y, como nos dice el apóstol, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Otro principio, toda la ley de Dios apunta y señala a Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los libros de la palabra de Dios están señalando en una sola dirección, Jesucristo. No te señalan a ti, no señalan a Israel, no señalan a la iglesia, no señalan nada más que a Jesucristo. Dice Romanos 10:14 en una carta magistral del apóstol Pablo, porque el fin, él viene hablando de todas las consecuencias del pecado, cómo nos justifica Dios en Romanos 8, en Romanos 9 y en Romanos 10 él dice, el fin de el fin de la ley es Jesucristo. Pero no es el fin de que aquí se termina la ley, es el fin de que la finalidad, el objetivo de la ley es dar a conocer a Cristo y su gloria, su reino, su plan de salvación, su primera venida, su segunda venida, su reino eterno, su deidad, ¿sí? Para justicia a todo aquel que cree. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley
la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, ha sido nuestro ayo. El criado que llevaba al niño del noble, el que le llevaba al colegio. Eso es el ayo. El ayo es el acompañante hasta que tú llegas a tu destino. Y ese acompañante te protege, te guía, te defiende. Entonces dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Toda la ley de Dios, incluidas las fiestas solemnes, incluidos los días de reposo que están señalados allí, los mandamientos, las profecías, los salmos, el libro de cantares, los libros poéticos, todo en la Biblia, todo, y estamos hablando del Antiguo Testamento, todo fue escrito para mostrarnos y llevarnos hasta Cristo. Jesucristo es el centro de todo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Fuera de Él no hay nada que la Biblia quiera enfatizar más. Todo lo que está escrito en la Biblia está pensado y diseñado para mostrarle al hombre quién es Jesucristo. Colosenses 1:16 dice, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú fuiste creado para Él. Los reinos de la tierra fueron creados para Él. Los reinos, los dominios, los principados espirituales fueron creados para Jesucristo, por Él y para Él. Quiero que te quedes entonces con esa idea clave. Esto te va a ayudar a entender todo lo que tiene que ver con los últimos tiempos. Vuelvo a repetir, la idea clave es que todo lo que está escrito en la palabra de Dios apunta hacia Jesucristo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Amén. Vale. Vamos entonces a leer Levítico capítulo 23, porque es allí donde Dios deja escrito a través de su siervo Moisés cuáles son las fechas más importantes dentro de ese calendario lunar de 12 meses que Dios le dijo a Israel que usara. Levítico 23, los dos primeros versículos dicen que habló Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Algunos cogen esto y dicen, bueno, pero eso se lo dijo Dios a Israel. Y entonces no es para los que no somos de Israel, porque eso se lo dijo Dios a Israel. Imagínate. Pero estoy seguro que habilidosamente muchos de los que estamos aquí tomamos promesas del Antiguo Testamento y nos las tomamos para nosotros, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque una cosa es que Dios se las entregara a Israel porque fue el pueblo escogido por Dios, el pueblo elegido por Dios para darles las promesas, para darles la ley, para darles el Mesías en el cual tú y yo creemos y que murió por nosotros y que era judío y que era israelita. Que yo no entiendo cómo puede haber hoy gente que se diga cristiana y odie a los judíos si nosotros estamos en deuda con el pueblo de Israel, si nosotros estamos injertados en el verdadero Israel, porque algunas ramas del verdadero Israel fueron desgajadas contra naturaleza para ser nosotros puestos allí contra naturaleza. Nosotros que no éramos olivo, que no éramos buen olivo, sino malo, un olivo silvestre, de fruto malo. Estamos en deuda con el pueblo de Israel. Y no hablo de política, ni de guerras, pero que sepáis, y lo vamos a hablar en las siguientes semanas, todo lo que está ocurriendo con Israel estaba profetizado. Y con sus países vecinos, que se han convertido en los peores enemigos de Israel. Todo estaba profetizado. No nos podemos extrañar de que se destruya Líbano. No nos podemos extrañar si está profetizado. No nos podemos extrañar de que Damasco va a quedar arrasada, la capital de Siria. Eso va a ocurrir. Y no se trata de política ni de
Estados Unidos apoyando o el otro. No, es que eso está profetizado. Está escrito y si está escrito, va a ocurrir. Estamos en deuda con el pueblo de Israel. Necesitamos entender que si Dios no hubiera escogido a Israel, no nos habría llegado la palabra de Dios. No habría llegado el Mesías. Acuérdate que todo lo que está escrito apunta al Mesías. Entonces, dice Dios a los hijos de Israel para que fueran los garantes, los que conservaran la ley de Dios, los que la guardaran. Tú sabes la labor que ha hecho el pueblo de Israel para conservar intacta la palabra que Dios le dio a Moisés. Mira, los que hemos estado en Israel visitamos un museo que se llama el Museo de Israel, tiene ese nombre. Y es un museo que algunos le llaman coloquialmente el Museo del Rollo, porque su edificio central, el techo es como si fuera la tapa de una vasija de barro, así como un redondel y que acaba así como en una chimenea. Porque eso representa las vasijas donde hasta hoy se encontraron los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento. Se encontraron prácticamente ejemplares de todos los libros del Antiguo Testamento. Y la sorpresa es que están datados de siglos y siglos atrás. Se encontraron por casualidad, porque un pastor de ovejas y de cabras estaba por allí, por esos desiertos cerca del Mar Muerto, y una oveja se cayó en una cueva. Son cuevas que están así como en un risco. Y entonces hay cuevas, son muy difíciles de acceder. Bueno, pues una cabra por ahí se bajó y ¡pum! Y se cayó. Y ese pastor estaba preocupado porque como buen pastor deja las 99 y va a buscar a la perdida. Y entonces fue buscando y llamando a la oveja y para ver si estaba en esa cueva, pues el pastor no podía bajar y entrar. Entonces tiró una piedra, ¡pa! Y cuando tiró la piedra sonó un objeto de barro que se rompía, ¡clang! Como cuando se cae un plato. Y él dijo, uy, qué raro, ¿qué hay ahí? Bueno, a raíz de todo eso ya se empezaron a hacer expediciones y se investigaron todas las cuevas que hay en esa zona, se llama la zona de Qumran, muy cerca del Mar Muerto. Y bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Manuscritos de todo el Antiguo Testamento, el libro de Isaías completo. Y tú sabes que no cambia ni una letra respecto de lo que hoy en día manejan los hebreos como su Antiguo Testamento en hebreo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hubo escribas que se dedicaban a hacer copias. Claro, acuérdate que no existía la imprenta ni la fotocopiadora. Y hacían copias escritas. Esa gente era tan minuciosa porque tenían tanto temor de Dios de equivocarse en escribir una sola letra mal, que contaban las letras de este pergamino y decían, bueno, aquí hay 522 letras. Cuando hacían una copia, otra persona se encargaba de contar todas las letras, hay 522, y se encargaban de repasar línea por línea. Si había un solo fallo, el pergamino se rompía y lo volvían a escribir de nuevo, porque eran minuciosos. Esa ha sido una de las bendiciones que por eso tenemos hoy nuestras Biblias en nuestras manos, porque ellos la conservaron. Dile a los hijos de Israel, las fiestas solemnes de Yahweh. Di conmigo, fiesta solemne de Yahweh. ¿De quién es la fiesta? No es de Israel, ¿verdad? Claro, como les fue dada a los israelitas, y tú y yo no estábamos allí, ni los colombianos, ni los peruanos, ni los argentinos, ni españoles, ni africanos, ni de ninguna parte, pues ellos recibieron eso y lo recibieron como una instrucción para ellos. Pero son fiestas de Dios. Claro, es que los judíos son celosos y ellos piensan que esto es solo de ellos. Ellos lo piensan. Ellos piensan que cuando venga el Mesías, no es el Mesías del mundo entero, es el Mesías de Israel solamente. Pero nosotros no podemos pensar así, con esa mentalidad tan cerradita, porque ya estamos entendiendo que lo dice claramente la palabra de Dios, fiestas solemnes de Dios, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, y empieza a decir,
¿cuáles serán? Entonces, quiero explicarte que la palabra fiesta tenemos que ponernos estas gafas bíblicas o estas gafas del cielo para entender, o hebreas incluso, para entender qué significa la palabra fiesta. Claro, aquí decimos, son las fiestas del pueblo, y ya nos imaginamos la verbena, el puesto de churros, para tirar ahí con la diana y la escopeta. No, allí una fiesta no significa eso. La palabra fiesta en hebreo, moed, quiere decir, es un tiempo señalado, es también un tiempo para congregarse. Sería más apropiado haber traducido festival en lugar de fiesta. Es el cumplimiento también de un tiempo. O sea, cuando Dios decía esta fiesta, Dios estaba diciendo, este es el cumplimiento, esto va a dar lugar a un cumplimiento en un tiempo señalado. Esto es un testimonio. Todas estas cosas tú las puedes cambiar allí, la palabra fiesta solemne de Yahweh, y tú puedes decir, es un tiempo solemne de Yahweh, es una congregación solemne de Yahweh, es un cumplimiento solemne de Dios, es algo que Dios señala de manera solemne. Puedes intercambiar todos estos significados y vas a entender más ampliamente qué significa la palabra fiesta. Y dice que es solemne, es decir, es algo pues muy importante, ¿no? Es como el rey ha recibido en un acto solemne a los embajadores. Bueno, pues eso quiere decir que allí pues todos van de etiqueta, allí todos van con el protocolo para saludar, es algo solemne, ¿sí? Y nosotros tenemos que mirarlo como algo solemne, como algo muy del rey, muy de Dios. Y son de Dios, lo dice allí. Y dice, las proclamaréis. ¿Qué significa? Mira, pro, a favor de, o sea, yo soy pro israelita, a favor de Israel, ¿no? Yo soy pro no sé qué, que estás a favor de, proclamar. Nosotros tenemos que proclamar, tenemos que estar a favor de y clamar, anunciar todo lo que quieren darnos estas fiestas. También la palabra clamar en hebreo, proclamar, es la palabra kará, que significa también profetizar, significa anunciar, significa convocar, clamar, promulgar. Muy bien, hemos entendido que Dios le está dando a Moisés y a todo el pueblo de Israel cuáles son las fiestas solemnes que tienen que proclamar todo el tiempo. Y si es un calendario anual, quiere decir que todos los años hay que proclamar estas fiestas, igual que tu cumpleaños. Tú cumples años todos los años, ¿no? Alguno o alguna no quisiera, pero es la realidad. Vamos cumpliendo. Se nos acerca la jubilación o se nos acerca la venida del Señor. Pero todos los años ellos tenían que proclamar. Muy bien. Y empieza a decir allí, la primera fiesta es el Sabbat, el día de reposo. Y para que nadie se haga confusión con esto, literalmente el mandamiento dice, 6 días trabajarás, ¿sí o no? ¿Lo dice así en tu palabra? Lo tenemos ahí, versículo 3, creo que es. A ver. Proyección, versículo 3. Le he pillado en fuera de juego. Bueno, dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo día, día de reposo será santo, dedicado a Yahweh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuándo es el Sabbat? ¿Es el sábado? ¿Es el domingo? ¿Es el martes? ¿Es el jueves? Mira, organízate como tú puedas, porque yo entiendo que algunos pues van por turnos y no pueden el domingo o todos los domingos, pero 6 días trabajarás, 6 días, no sé por qué ahora los sindicatos están empeñados en que trabajemos solo 4 días, eso es antibíblico. 6 días trabajarás, el séptimo será de reposo al Señor, de buscar a Dios, de descansar en el Señor. Ya está. Entonces no es ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes. Es cuando tú puedas hacerlo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo digo porque hay iglesias donde
y están, por ejemplo, los adventistas, están los mesiánicos, que parece que si no te reúnes el sábado en la congregación, pues eso es una ofensa a Dios terrible. Bueno, ¿y qué tal que si uno trabaja de lunes a sábado y es el domingo el día que tiene libre? Como es la gran mayoría de la población aquí en España. Claro, si tú vas a Israel, si nosotros quisiéramos abrir una iglesia cristiana en Israel, pues reunirnos el domingo sería misión casi imposible, porque todo el mundo estaría trabajando. Allí el domingo se trabaja. El domingo es el primer día que los niños van al colegio. El domingo es un día normal, laborable. ¿Cuándo es el sábado allí? Pues allí es desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde, porque así es como se cuentan los días en la Biblia, por cierto. Desde que aparece la primera estrellita en el cielo hasta el siguiente día a la misma hora, eso es un día, no es a las 12 de la noche. Que eso también hay que entenderlo y eso trae las claves para entender los últimos tiempos. De tarde a tarde, ahora lo vamos a leer. Bueno, Sabbat. Para nosotros el Sabbat es el domingo, pero no necesariamente porque el Señor resucitó un domingo, porque es el día que la gran mayoría de nosotros tenemos libre y no tenemos que ir a trabajar. Pues es lo más práctico, ¿no? ¿Cuándo ponemos la reunión principal? Pues el día que la gran mayoría tiene libre. Si resulta que viviéramos en otro país musulmán o en Israel, pues lo haríamos el sábado, o viernes por la tarde, o sábado por la mañana, pero no es el caso. No nos compliquemos con eso. 6 días se trabaja, al séptimo es el día de reposo. Luego empieza a hablar en los versículos 4 al 22, no lo vamos a leer, pero ahí nos habla de la fiesta de la Pascua, nos habla de la fiesta de los panes sin levadura, que va seguida de la Pascua. Dentro de la semana de los panes sin levadura nos habla de la fiesta de las primicias, de los primeros frutos, de la cebada, y luego nos habla de Shavuot, o la fiesta de Pentecostés, como se conoce en el griego, en el idioma ya castellano. Son fiestas que todas están allá por el mes de marzo, abril y mayo para Pentecostés. Todos los años nosotros tenemos que recordar y entender que son fiestas proféticas, y si son palabra de Dios, ¿a dónde apuntan? ¿A quién apuntan? ¿A quién me van a señalar? A Jesucristo. Todo en la palabra de Dios. Todo es sombra de lo que ha de venir. El fin de la ley es Cristo. Ahora, nuestro entendimiento de esas fiestas de la primavera ahora es mucho más fácil, porque cuando Jesús vino hace 2000 años, pues resulta que murió en la fiesta de... No tengáis miedo, venga. En la Pascua, claro, si Jesús murió, él decía, Juan el Bautista decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí o no? Y un israelita, cuando oía Cordero de la Pascua, ellos sabían. Es como si a ti te dicen, no sé, ahora, por ejemplo, que empieza la época de las castañas, ¿no? Y aquí en Cataluña se celebra la castañada. Bueno, pues ¿cuándo es la castañada? Pues en octubre, todo el mundo lo sabe. Es así. Entonces, Jesús murió en la fiesta de Pascua. Jesús fue sepultado en la fiesta de panes sin levadura, que dura una semana. Jesús resucitó al tercer día, coincidiendo exactamente con la fiesta de los primeros frutos. Bikurim se llama, está ahí en Levítico 23, del 4 al 22. Y ahí dice el Señor, a los 14 días del mes primero, la Pascua, luego una semana, luego todo está descrito allí. Y Jesús se marchó, prometió que vendría el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos dice Hechos capítulo 2? ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo? Justo en la fiesta de Pentecostés. No es que empezó a celebrarse Pentecostés porque vino el Espíritu Santo ese día, no, esa fecha ya estaba puesta. Ese día ya estaba señalado por Dios. Y Jesús, en su primera venida, encaja todos sus acontecimientos importantes en las fiestas de la primavera. ¿Os parece curioso? No, es simplemente lo que está diciendo Pablo. El fin de la ley es Cristo. Durante siglos y siglos, Israel, durante 4000 años, Israel celebró la Pascua.
y eso era una sombra de lo que había de venir. ¿Estás entendiendo? ¿No es maravilloso Dios? Como en verdad sí nos ha dejado mucha información para poder entender quién era Jesucristo. Durante 4000 años, Israel todos los años sacrificaba un cordero. Desde que salieron de Egipto y que se instituyó la Pascua. Todos los años sacrificaban un cordero y hacían una serie de rituales que están más o menos detallados en la palabra de Dios. Luego ellos añadieron algunas cosas, como siempre hace el hombre, metiendo la pata y añadiendo a lo que Dios ha dicho. Pero que estaba declarado, estaba declarado. Fiesta de los primeros frutos, todos los años la celebraban. Fiesta de Shavuot, de Pentecostés, donde ofrecían los primeros granos de trigo. Ahí estaba. ¿Qué ocurrió en Pentecostés? Vino el Espíritu Santo y empezó la gran cosecha evangelística de la primera iglesia. Hasta ese momento estaban todos ahí. El Señor ha muerto, el Señor se ha ido, volverá, no volverá. Estamos aquí temerosos, no sé qué. Hasta que viene el Espíritu Santo y esos hombres acobardados salen a evangelizar el mundo entero. ¿No es maravilloso cómo todo lo que era una sombra y que nos daba una ligera pista, de repente con Jesucristo viene la primera vez, ¡fum!, la realidad, se quitó el velo. Él es el Cordero de Dios. Él murió en la sepultura y lo enterraron. Resucitó en la fiesta de los primeros frutos de la cebada. Vino el Espíritu Santo en la fiesta de Shavuot. Fiestas de la primavera. Ahora bien, sigue diciendo en Levítico capítulo 23, del 23 al 36, ahora lo vamos a leer con mucha atención, porque ahí nos detalla el otro bloque de las fiestas solemnes de Dios que cada año hay que observar y hay que proclamar. Decir la palabra celebrar a veces no aplica tan correctamente, porque entonces ya creemos que celebrar es que tenemos que poner aquí panchitos para compartir y tarta y luces y música. No. Tenemos que proclamar. Son fiestas proféticas. Tenemos que anunciarlas, tenemos que observarlas, tenemos que ver si el Señor nos da más revelación. Señor, si esto es una sombra de lo que ha de venir. Ahora yo pregunto, a día de hoy, septiembre de 2024, ¿qué es lo que ha de venir y que todavía no ha venido? Tenemos el arrebatamiento de la iglesia, está profetizado. Y lo vamos a leer. Tenemos la resurrección de los muertos en Cristo, está profetizado. Las bodas del Cordero en el cielo. Bodas del Cordero junto con el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un tribunal para recompensar a los hijos fieles de Dios, para poner medallas, coronas en este caso, ¿sí? Y esas bodas duran 7 años. Sabes que las bodas bíblicas duran 7 días. Tenemos que al mismo tiempo que en el cielo se están celebrando las bodas del Cordero, en la tierra empieza la tribulación y la gran tribulación. También dura 7 años, los mismos 7 años. Después de eso tenemos la segunda venida de Cristo. Algunos confunden el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. No, en el arrebatamiento la iglesia viva y fiel es levantada al cielo, pero el Señor Jesucristo todavía no llega hasta la tierra. Ahora lo vamos a leer, es en las nubes. En la segunda venida Jesús viene a la tierra, pone su pie, dice Zacarías, en el monte de los olivos y establece su reino y su trono en Jerusalén para reinar sobre toda la tierra juntamente con la iglesia fiel. Ahora, todo eso es lo que está por venir. Empieza el reino de 1000 años después de la segunda venida de Jesús, 1000 años donde Jesucristo reina, luego viene el juicio a las naciones, Satanás es encarcelado y destruido, es soltado por un tiempo y luego ya definitivamente destruido, el gran juicio del trono blanco y cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que está profetizado, eso es lo que ha de venir. Vamos a ver si las fiestas de Dios nos hablan algo en cuanto a todo eso que ha de venir, que tiene que ver con la iglesia, tiene que ver también con Israel,
tiene que ver con el mundo entero que va a sufrir la ira de Dios en la gran tribulación, y tiene que ver con el establecimiento definitivo del reino del Señor. ¿Será que en la palabra de Dios encontramos alguna sombra de lo que ha de venir? Pues claro que sí. Vamos a ver qué dice Levítico capítulo 23, versículos 23 al 36. Bueno, vamos a leer solamente 23, 24 y 25, perdón. Habló Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo del calendario lunar es el que comienza. ¿Puedes poner, por favor, Anderson, la foto de nuevo del calendario lunar? Para nosotros el martes es día 1 de octubre, pero en el calendario lunar este mes séptimo va a comenzar el jueves día 3, es decir, la tarde del miércoles, cuando aparece la primera estrella en el cielo, para Dios comienza el mes séptimo. Y es curioso porque mes séptimo no tiene nada que ver con el mes de octubre, ¿verdad? Que es nuestro mes número 10 en nuestro calendario. No me voy a meter mucho por ahí, pero fíjate qué curioso que el mes que debería de ser el octavo, octubre, octavo, resulta que es el mes número 10. Noviembre, que debería de ser el mes noveno, noviembre noveno, resulta que es el mes 11. Diciembre, que debería de ser el mes décimo, resulta que es el mes 12avo. Son esas cosas curiosas que no son casualidad, porque una de las cosas que intenta Satanás es confundir los tiempos para que no podamos ubicarnos correctamente. Pero fuera de eso, Dios dice, en el mes séptimo, al primero del mes, recuerda que va a ser el jueves para nosotros, días 3 de octubre, en el calendario bíblico ese va a ser el mes séptimo, día 1. Día 1. Dice, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. Puedes subrayar eso. Cuando leas la palabra trompeta en la Biblia, no te imagines a un tipo tocando la trompeta. Es un cuerno de carnero, es lo que se llama en hebreo un shofar, como el que habéis visto que tocamos algunas veces en las bodas, por ejemplo. Ese era el instrumento y es un símbolo, ¿de acuerdo? No vamos a esperar que en el cumplimiento de todas estas cosas, porque esa trompeta es una sombra de lo que ha de venir también, es una pista, pero quedémonos con que va a haber sonido de trompetas, y dice trompetas en plural. Dice, y será una santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, ofreceréis a Dios, tal. Bueno, mes séptimo, día 1, es la fiesta de Yom Teruah. Yom significa día, Teruah significa trompetas. Y Dios dice que todos los años, en el mes séptimo, primer día del mes, es una santa convocación, es esta fiesta, pero esta fiesta de alguna manera me está señalando a Jesucristo. ¿Cómo? Pues para que sepas, en Israel cuando celebran esta fiesta hacen sonar la trompeta, el shofar, 100 veces. Todo el día está sonando la trompeta y el último trompetazo que meten es un sonido de trompeta más fuerte y más prolongado. Es la manera en que ellos establecieron eso. El Señor dijo conmemoración al son de trompetas. No sabemos cómo llegaron a la conclusión de que tenían que ser 100, no sabemos si es tradición, si Dios les reveló algo más, pero que eran trompetas, o sea, era en plural, no era toca el shofar una vez y ya, y esa es la celebración, eran trompetas. Y nosotros creemos, viendo lo que Pablo recibió como revelación, que lo siguiente que tiene que acontecer a la iglesia, que es el arrebatamiento, pues a nuestro modo de entender, y es lo que creemos, se va a producir durante una de las fiestas de Yom Teruah.
durante una de las fiestas de las trompetas. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Pues uno, digamos así, por una lógica sencilla. Si la primera venida del Señor y todo lo relacionado con su primera venida, muerte, sepultura, resurrección y derramamiento del Espíritu Santo, encajó milimétrica y exactamente con las fiestas de la primavera, pero cuando digo milimétricamente es que si Dios dijo que el día 14 del mes primero, el mes de Abib, se sacrificaba el Cordero de Pascua, es que Jesús murió exactamente ese día y a la misma hora que se sacrificaba el Cordero. O sea, fue una precisión total, pero total, un cumplimiento. Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley, no a abrogarla, no a terminarla. He venido a dar cumplimiento, a que se sepa que yo soy lo que esa sombra estaba anunciando y que ahora se revela. Bueno, pues por esa misma lógica creemos que todo lo que tiene que ver alrededor de su segunda venida, que está profetizado que va a ocurrir, pues tiene sentido que sea durante las fiestas del otoño. Pero vamos a ir descubriendo por qué tiene sentido. Dice en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Fíjate lo que está diciendo. Vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está hablando no simplemente de un lugar físico, está hablando de una posición de autoridad. Donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy bien. Pablo, que recibió más revelación sobre todo este asunto, como ningún otro, dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que duermen son los que ya están muertos. Los que están muertos, pero tenían al Señor en su corazón. Ellos eran creyentes fieles, pero ya murieron. De ancianos, de enfermedad, de lo que sea, torturados, como sea, pero ya están muertos. Pablo dice, duermen, porque en verdad para un hijo de Dios, cuando llega la muerte, no es algo definitivo. Es como echar una siesta, está dormidito, pero el Señor lo va a despertar. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿tú lo crees? Bueno, si crees eso, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, es decir, en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo está totalmente convencido que mientras él vivía, o al menos cuando escribe esta carta, él estaba convencido que mientras él vivía, él iba a experimentar lo que va a relatar a continuación. Ahora, más adelante vemos que en otras cartas le dice a sus discípulos, Timoteo, yo ya estoy pronto para ser sacrificado, como diciendo, bueno, creo que ya no voy a ver el arrebatamiento ni la venida del Señor mientras estoy vivo, pero cuando él escribió esta carta sí lo pensaba. Dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No vamos a ir delante de los que están muertos, no, es al revés. Y fíjate lo que dice, tremendo esto porque aquí hay sabiduría de Dios. El Señor mismo, versículo 16. ¿Quién hace esto? El Señor mismo. No es ningún ángel, no es un grupo de ángeles, no es ningún profeta, no es ninguna imagen de un profeta, es el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con autoridad del cielo, con trompeta de Dios. ¿Con qué? Con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo
resucitarán primero. O sea, aquellos que durmieron siendo cristianos, aquellos que murieron en Cristo, dice, esos van a resucitar primero. Y dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes, ¿no? No es en Jerusalén, no es en la tierra, no es en ninguna nación. No, el Señor viene, pero es en las nubes donde nos va a traer con Él. Primero los muertos en Cristo y justo inmediatamente a continuación los que estemos vivos en ese momento seremos arrebatados. Los que estemos vivos, cristianos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Vuelvo a repetir, en el aire. Todavía no se establece Jesús en la tierra. Y así estaremos siempre con el Señor. Desde ese momento ya habremos resucitado, los que estaban muertos, los que estábamos vivos, habremos pasado a tener el nuevo cuerpo que se les va a dar también a los muertos. A los vivos también se nos va a dar un nuevo cuerpo. La Biblia habla de cuerpo celestial, un cuerpo que no le pasa nada por estar en las nubes, no se revienta, no le sufre la presión atmosférica. En definitiva, estaremos ya con el Señor siempre, desde ese momento. O sea, imagínate si el arrebatamiento es eso. Eso es lo que tú y yo debemos anhelar que ocurra, pero con unas ganas que no debería haber nada que nos dé más ganas que eso, que el Señor nos lleve con Él a su presencia. Entiende que de la misma forma que decimos que cuando una persona enferma muere en Cristo, y nos consolamos, porque esto era también el objetivo de esta carta de Pablo, que los creyentes se consolaran sabiendo que esas personas estaban dormidas, pero iban a resucitar con un cuerpo nuevo, sin enfermedad, sin maldición, sin ataduras, sin corrupción de ningún tipo. Ya no necesitaremos revelación porque estaremos cara a cara con el Señor para siempre. Por eso decía Pablo, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré todo como es. Ahí vamos a tener todas las respuestas que no hemos podido tener en esta vida, que por qué se murió mi papá cuando yo era niño, que por qué se me arrebataron a mi hijo, que por qué yo sufrí tal enfermedad, que por qué las guerras, que por qué... Y entenderemos todo absolutamente. Ya no necesitaremos más revelación. Estaremos detrás de la cortina, estaremos con la verdad, con Jesucristo mismo. Eso es lo que tú y yo debemos anhelar y esperar. Dice, versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros. Esto no es para infundir miedo, es todo lo contrario. Al que le dé miedo el arrebatamiento, pues es que no está entendiendo nada. Es al revés, esto tiene que ser para... Por eso la primera iglesia decía Maranatá. El Señor viene, y sufrían persecución y los echaban al foso de los leones y los crucificaban como al Señor Jesucristo y los martirizaban, pero ellos decían el Señor viene. Ese era su aliento. El Señor viene, aunque estemos sufriendo, aunque nos persigan, aunque nos maltraten los romanos, aunque los judíos, como en su momento hacía Pablo, perseguían a los cristianos, los llevaban a la cárcel, los torturaban, los golpeaban, los apedreaban, pero ellos decían, el Señor viene. Por eso Esteban, cuando va a ser apedreado y Dios le permite ver la gloria, dice, ay, esto es lo que me espera, al instante que yo muera, esto es lo que me espera. Dios le dio un pequeño anticipo para que muriera en paz, para que estuviera tranquilo, de ver lo que una vez muerto iba a contemplar. Nosotros tenemos que alentarnos con estas cosas. ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? Bueno, dice Pablo en 1 Corintios 15, 50 al 52. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No, este cuerpo, esta carne, esta sangre, esto que es corrupto. Pablo decía, hallo esta ley, que el pecado mora en mí. En mis miembros está el pecado, en mis sentidos está el pecado.
Por eso tú a veces no tienes ganas de orar, o casi nunca, porque la carne no quiere orar, porque la carne corrupta no quiere tener nada que ver con lo santo, no se puede mezclar. Por eso la carne quiere ver otro capítulo de la serie, dormir una hora más, quedar con los amigos, ir a tomar algo, pero no quiere orar, no quiere abrir la Biblia. La carne quiere cerrar la Biblia y coger el mando de la tele. La carne quiere guardar la Biblia en el cajón y entrar a Instagram. Por eso nos cuesta tanto orar. Por eso necesitamos desarrollarnos en esas disciplinas y obligarnos y sujetar la carne. Y Pablo dice que todo lo que yo tengo hoy en día, mi naturaleza humana, no puede heredar la incorrupción. O sea, el Carlos que va a ver en el reino de los cielos y que va a estar cara a cara con el Señor no va a ser este Carlos. Gracias a Dios. O sea, ya no me dolerán las rodillas cuando camino, ya no tendré lumbago algunos días, ya no me preocuparé por el colesterol. Ya no tendré no, nada. Porque no va a ser lo corrupto lo que herede lo incorrupto. No va a ser esta carne y esta sangre la que herede lo definitivo. Y dice Pablo, he aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que está detrás de la cortina. Algo que necesitamos que se quite la cortina para poder verlo. Y lo que está diciendo Pablo aquí es, mira, esto que no entendéis cómo va a ser, Dios me lo ha mostrado a mí. Dios me ha mostrado y me ha quitado la cortina y entonces os digo este misterio. Y el misterio es que no todos vamos a dormir. O sea, no todos vamos a fallecer. Pero todos los muertos en Cristo y los vivos en Cristo vamos a ser transformados. Aleluya, ¿no? Oye, ya no hay sobrepeso, en el cielo no hay báscula. En el cielo no hay anemia, en el cielo no hay infartos, en el cielo no hay cáncer. Todos seremos transformados. Y dice que va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Mira el que tienes al lado y hazle ojitos. Así. O sea, en lo que pestañea tu ojo, que no sé cuántas veces por minuto pestañeamos, en lo que pestañea tu ojo, eso va a ser lo que Dios tarde en coger esta carne y esta sangre y transformarla en un cuerpo celestial. Así, ¡pa! Un instante. De hecho, la palabra seremos arrebatados, que hemos leído en Tesalonicenses, arrebatados, es arpazo en griego, es como un instante. Un plum, ya pasó. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuándo? A la final trompeta. Acuérdate la fiesta de las trompetas. Lo dice Pablo en Tesalonicenses, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y aquí lo vuelve a decir en Corintios. A la final trompeta. ¿Por qué Pablo está hablando de una trompeta? Todavía no se había escrito Apocalipsis, ojo. Todavía no se había escrito Apocalipsis cuando Pablo escribe esta carta. Pablo es más temprano en esta carta que lo que escribió Juan en la isla de Patmos, todo el Apocalipsis. Pero, sin embargo, Pablo dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, aquí hay sabiduría, porque algunos dicen, no, sabéis que hay varias posiciones teológicas. Estamos hablando del arrebatamiento, estamos hablando de la segunda venida y en medio 7 años de tribulación en la tierra, eso sí, descritos en Apocalipsis, y en el cielo, mientras tanto, las bodas del Cordero con los que han sido arrebatados. Pero algunos teólogos dicen, no, la iglesia es arrebatada a mitad de la tribulación. La iglesia va a pasar una cierta calamidad
en los primeros 3 años y medio de tribulación. Otros dicen, no. La iglesia va a ser arrebatada justo en la segunda venida. O sea que nos va a tocar pasar toda la tribulación, los sellos, las trompetas, las copas de la ira de Dios. Otros dicen que ni siquiera va a haber arrebatamiento. No sé qué Biblia leen. ¿Por qué creemos nosotros que la iglesia es arrebatada antes de dar comienzo a la gran tribulación? Y ese es el dato más importante. No te quedes con que va a ser en el día de las trompetas, porque en verdad no sabemos de qué año. O sea que no tenemos que estar como afanados en eso. Ahora, ¿por qué creemos que va a ser antes de la tribulación? Pues porque la palabra de Dios nos habla muy claramente que el arrebatamiento es una gracia que Dios otorga a la verdadera iglesia, a la iglesia fiel de Jesucristo, a la novia, a la desposada, a la que se ha guardado fielmente y no ha adulterado con otros dioses hasta el día en que el Señor viene a por nosotros. Hoy no da tiempo ya, porque ya no da tiempo, aunque a mí me apetecería seguir predicando, 2 horas más, porque aquí hay tanta cosa y tanta riqueza. Las bodas en Israel, en el Israel del Señor, hace 2000 años, un hombre, cuando se fijaba en una chica, los papás tenían que negociar. Y si llegaban a un acuerdo, pues había un intercambio económico. De manera que el novio tenía que dar a la familia de la novia unas arras. ¿Te suena la palabra, verdad? ¿Quién es las arras para nosotros? Es el Espíritu Santo. Las arras se entregaban el día que ellos se desposaban. No se casaban, se desposaban. Es decir, se firmaba un contrato donde había un compromiso y el novio le decía a la novia: te entrego estas joyas, te entrego este oro, te entrego esto tan valioso de mi familia para que tú lo guardes mientras yo me voy a preparar nuestra casa, nuestra morada. Y cuando lo tenga todo listo ahí en la casa de mi padre, porque se iban a vivir donde el padre, entonces, donde la familia del chico, entonces yo vuelvo a por ti, y para que sepas que voy a volver, te dejo todas estas arras tan valiosas. O sea, no le dejaba un chupachus ahí o una carta de amor. No, le dejaba algo valioso: oro, monedas, joyas. Eso eran las arras. ¿Qué hizo el Señor Jesús con nosotros? Él, lo hemos leído en Juan: voy a la casa de mi padre a preparar morada. ¿Cuáles son las arras que nos dice la Biblia que Él nos ha dejado? El Espíritu Santo. ¿Qué hay más valioso que el Espíritu Santo? ¿Qué hay más valioso? El Espíritu Santo, que todos los días nos recuerda que somos hijos de Dios, que el esposo viene a buscarnos, que nos da entendimiento en la palabra. Él nos dejó esas arras. Por eso tú puedes estar completamente seguro que el Señor Jesús va a regresar a por ti. Y no importa si ya te pilló en el cementerio, lo hemos leído, vas a resucitar. No importa si estás vivo, vas a ser transformado y vas a ser llevado a las nubes. El arrebatamiento es lo siguiente que nos espera. Por eso, es que me da rabia no poder seguir, pero no quiero. Os quiero dejar ahí con la miel en los labios, porque vamos a seguir hablando las siguientes semanas de todo esto. Y vamos a entender tan claramente qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que se espera que va a pasar en Israel, qué es lo que se espera que va a pasar en el mundo con los no creyentes. Y vamos a entender que la iglesia fiel, la iglesia que se va en el arrebatamiento, no es todo lo que conocemos como la iglesia del Señor. Es la iglesia que se ha guardado, que ama la venida del Señor y que está esperando que el Señor regrese. Y vamos a estudiar la parábola de las 10 vírgenes. Quiero dejaros una tarea para esta semana, y es leer Mateo capítulo 25, de los versículos 1 al 13.
Quizá predique esto el miércoles en el devocional, no lo sé. Y ya vamos adelantando material porque la verdad que hay mucha información. Hay gente que cree que no, que de los últimos tiempos no se puede saber porque la Biblia dice nadie sabe el día ni la hora. ¿Sabes por qué se utiliza esa expresión? Nadie sabe el día ni la hora. Ponme el calendario lunar, por favor. Nadie sabe el día ni la hora. Es algo que cualquier judío sabe a lo que se está refiriendo. O por lo menos cualquier judío que siga un poco las instrucciones de Dios. ¿Cómo podemos saber cuándo empieza la luna nueva si tenemos 2 noches donde no se ve la luna? Nadie sabe el día ni la hora. Cuando tú y yo nos ponemos las gafas de un judío y oímos esa expresión, nadie sabe el día ni la hora, cualquier judío sabe que eso es una luna nueva, el comienzo de un mes bíblico. Ahora, si tiene que ser en el comienzo de un mes bíblico, pues hombre, tiene muchas probabilidades que sea en la fiesta de las trompetas, porque es una de las fiestas o la única que se celebra justamente con el comienzo de un mes bíblico. Las demás fiestas no. La Pascua es en el día 14 del mes primero, y luego una semana después panes y levaduras, y Pentecostés 50 días después, pero la única fiesta solemne de Dios que se celebra en luna nueva es Yom Teruah, y no es solo un día. Como no se sabe, pues se celebra los 2 días. En verdad se celebra 2 días. Vamos a orar. Por favor, leeros Mateo 25, del 1 al 13, esta semana. Y bien sea en el devocional o bien sea, si Dios lo permite, el domingo próximo, aunque quizá tenemos una sorpresa para el domingo próximo, pero cuando lo leas, dile al Espíritu Santo: Señor, instrúyeme, porque mira, Mateo capítulo 25 viene después de Mateo 24. Mateo 24 es el capítulo donde los discípulos de Jesús le dicen: Señor, muéstranos cuándo acontecerán todas estas cosas y cuándo será el fin del siglo y cuándo será tu venida. Y entonces en Mateo 24 el Señor empieza a hablar un montón de señales, las vamos a estudiar. Y como parte de ese discurso está Mateo capítulo 25. Aunque lo ponemos en 2 capítulos diferentes, pero es parte de la misma respuesta que Jesús le dio a sus discípulos. Y en Mateo 25 encontramos 2 parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, que es la que te dejo como tarea para que te la leas, y la parábola de los talentos. Las 2 tienen que ver con los últimos tiempos, con el fin del siglo y con la venida del Señor. Las 2. Estúdialas con esas gafas del fin de los tiempos, y pídele al Espíritu Santo que limpie los cristales de esas gafas para que tú puedas entender qué es lo que tú tienes que hacer como parte de la iglesia, como parte de la novia que está esperando el regreso del Señor. Apocalipsis termina diciendo: el Espíritu Santo, con letra mayúscula, el Espíritu y la iglesia dicen: ven Señor Jesús. No dicen amén, dicen: ven Señor, ven Señor. Ese es el anhelo de la iglesia. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar al Señor, que Él ponga más y más fuerte por su Espíritu ese anhelo en nosotros. Ven Señor Jesús. Quizá algunos están con un anhelo cambiado. Ay Señor, ayúdame a montar mi empresa, ayúdame a montar mi proyecto, ayúdame a encontrar novia o novio. Está bien, pero por eso Pablo dice: mira, quédate como estás, ven, y si te casas está bien, y si no te casas mejor. Pero así lo dice Pablo, el que más revelación tenía. No, pero casaros está bien, porque así dejáis de molestar tanto. Ya molestáis a la parienta o al pariente. Pero el anhelo de la iglesia es: ven Señor Jesús,
ven pronto, aquí está tu esposa. ¿Cómo va a ser esa esposa? Pues una esposa que se ha guardado, que se ha cuidado, que tiene esas arras, las ve todos los días y dice: ya queda menos para que mi amado venga, ya queda menos para consumar el matrimonio. Ya. Y todos los días la esposa sale, la esposa mira. Hablaremos de eso. Cuando leas la parábola de las 10 vírgenes te vas a dar cuenta que de repente alguien grita: ahí viene el esposo, ya llegó la hora. Esa es la trompeta que tenemos que oír. Ese es el sonido. Esa es la sombra que se hace realidad en el tiempo del Señor.